todo lo que su familia necesita para ser feliz. Así que Florecen Veranera reserva con tan solo $2,000. Contáctalos al 096-87-75982. Qué belleza. Veranera. Mauricio, antes de ir, Benjamín, un minutito, por favor. 18 horas con 4 minutos. La primera convocatoria del técnico español Félix Sánchez, convocatoria de la tri para los partidos amistosos del 24 y 28 de este mes contra Australia. El primero de ellos en Sydney y el segundo en Melbourne. Arqueros: Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez. Hasta ahí ningún cambio con los que jugaron en el Mundial. Defensas: Ángelo Preciado, José Hurtado, Félix Torres, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Diego Palacios y Javier Arriaga. Mediocampistas: Carlos Grueso, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco, José Cifuentes, Ángel Mena, Junior Sornosa, esta es la otra sorpresa, la convocatoria de Sornosa, Alexander Alvarado, la otra sorpresa, Gonzalo Plata y Jeremy Sarmiento. Y los delanteros: Michael Estrada, Ener Valencia y Kevin Rodríguez. Tenemos déficit de delanteros, ¿no? Sí. Seguimos. Sí. No hay quien reemplace a Ener Valencia, mi querido Eduardo. Así es. Ok, con ello vamos a comenzar, Wendy, esta entrevista con Saludamos. Benjamín. Saludar a Benjamín Rosales, querido amigo, internacionalista y querido amigo. Y arranca la entrevista Luisa Delgadillo, Gracias. que está aquí con nosotros esta tarde, como todos los martes y jueves, en el Diálogo de la Tarde, en I99. Qué gusto saludarlo, Benji. Buenas tardes y bienvenido a Diálogo. Buenas tardes, Luisa y Eduardo y todos los que hacen I99, así como los estimados radioescuchas. Enhorabuena. María de los Ángeles Duarte, ¿rehén política o sentenciada fugitiva? Bueno, ese es el asunto. La figura de asilo político y de asilo diplomático en las embajadas es una figura de la diplomacia latinoamericana y se ejerce el asilo diplomático cuando hay alguien que está, como digamos, perseguido político, pero no en el caso de la señora Duarte, en donde ella ha sido ya juzgada y sentenciada. En ese caso, luego de condenada, no cabe que Argentina u otro país le haya dado el asilo político. Pero hecho esto, sucedido esto, que era, digamos, alguna agresión diplomática, digámoslo así, de Argentina, al suponer o al pretender que la señora Duarte sea una perseguida política, el Ecuador, con toda la razón, negó cualquier salvoconducto de tal manera que ella no podía salir de la embajada, sino en un momento dado entregarse a la justicia ecuatoriana, que es lo que tendría que haber hecho. Sin embargo, vemos que no sabemos con certeza si el día viernes, el sábado, el domingo. Lo cierto es que recién el día martes de esta semana, el embajador argentino avisa que la señora Duarte ya no está en la embajada. Entonces ahí hay un problema porque aparentemente hay una complicidad de la embajada argentina para que ella salga subrepticiamente de la embajada. Por otro lado, pues hay también una falla en nuestra policía, en el sistema de resguardo que tenía que haberse dado, porque la señora Duarte, la salida de ella no es una salida fácil. Está ella con un hijo, con un perro, ha estado y han salido aparentemente, no sabemos cuándo, pero en el proceso de estos 4 días, en algún momento, y no solo eso, aparentemente por la llamada que ella hace o la visita que hace al embajador argentino en Caracas a decirle que no va a utilizar el asilo político concedido por Argentina, sino que aparentemente se va a quedar en Caracas. Sabemos que ella no solo salió de la embajada, salió del Ecuador y está en Caracas. Así que mucho hay que investigar a ver por qué motivo ella, cómo salió, si hubo una complicidad en efecto, como parece que haya ocurrido, de la embajada argentina. Benji, en ese sentido, y dado los hechos que usted ha analizado con mucha precisión, ¿cómo van a quedar o cómo quedan nuestras relaciones tanto con Argentina como con Venezuela? Bueno, por comenzar con Argentina. Con Argentina me parece que está muy bien, es una medida adecuada que la Cancillería ecuatoriana declare al embajador argentino como persona no grata.
pidiéndole que salga del país, porque es un acto agresivo contra el país, el vernos la cara, podemos decir de alguna manera, el que salga la señora Duarte y pasen 2 o 3 días sin que se informe de esto. Por otro lado, digamos, en ese momento tenía que haber ocurrido también el pedido al embajador ecuatoriano o que retirara el embajador ecuatoriano de Argentina. No sé si exactamente eso es lo que ha ocurrido, porque ahora vienen noticias de Argentina diciendo que por reciprocidad han también pedido que salga el embajador ecuatoriano en Argentina. Así es. Tendremos que tener una aclaración de la Cancillería si, como debió haber hecho, no solamente pedir que se vaya el embajador de Argentina, sino en el mismo momento, dada la gravedad del asunto, pedirle al embajador ecuatoriano que venga acá a informarnos cuál era la actitud de la Cancillería argentina con respecto a esto. En todo caso, sucedido lo que ha sucedido, las relaciones con Argentina quedan un poco debilitadas o bastante debilitadas. Sin embargo, yo creo que hay un funcionario de carrera en Argentina y que representa al Ecuador, y también hay un argentino de carrera que representa a la Argentina acá, como nosotros tenemos allá otro, que se harán cargo de mantener las relaciones diplomáticas mientras este impasse pasa, luego que sepamos la verdad, luego que hayan disculpas correspondientes y luego que digamos que hubiera una verdadera pedido de disculpas de Argentina, porque es un maltrato a nuestras leyes, a nuestro sistema judicial y a los propios derechos latinoamericanos de asilo, que se concede únicamente en los casos de persecución política, pero no es normal concederlo en los casos de una sentencia de una persona condenada por el delito de corrupción, que además está muy comprobado en el caso de la señora Duarte. Mauricio Icaza. Gracias, ingeniero Rosales, un gusto saludarlo. Se lo cubra de una aparente complicidad también de diplomáticos venezolanos, porque estuvieron en este asado ese viernes en el que aparentemente había sucedido todo esto. De ser así, ¿de qué manera, porque aquí viene el tema judicial, de investigación, pero también el tema diplomático, ¿de qué manera se puede acceder a cierto tipo de información? Habida cuenta que ya de Argentina se indicó de que no se quería dar mucha información con respecto a este tema. ¿Cómo se la puede conseguir? ¿Hay alguna manera de poder obtener la bitácora o la información que le permita a las autoridades ecuatorianas establecer qué pasó y así mismo designar responsabilidades? ¿O no hay manera? Dentro de la Argentina, dentro de la embajada argentina, las cámaras y lo que hayan grabado, y si ha habido esta complicidad de funcionarios de la embajada venezolana en Ecuador, en un momento dado no podemos saberlo si no tenemos acceso a las cámaras. Eso es una potestad del gobierno argentino. Si el gobierno argentino quisiera, digamos, solucionar el problema o de alguna manera disculparse y puede dar las explicaciones del caso, yo creo que hay mucho más que investigar. Además, una vez que salió la señora Duarte de la embajada argentina subrepticiamente, apoyada o solapada por funcionarios de la embajada venezolana, ¿cómo fue y cómo llegó a Venezuela? Salió por un aeropuerto internacional, fue a cruzar la frontera en la frontera con Colombia y de ahí cogió un avión, o cogió una de las avionetas que utilizan en las avionetas que hay clandestinas en el Ecuador y que son muy usadas por los narcotraficantes, o fue por esa vía que se fue a Venezuela. Hay mucho que ver, hay mucho que investigar, a ver quiénes nomás fueron los cómplices para que la señora Duarte pueda salir de la embajada argentina y pueda salir subrepticiamente del país, porque ella tiene no solamente una acusación, una condena en Ecuador por corrupción. Manejando un poco los tiempos, si esto efectivamente se dio en ese evento del viernes y nos enteramos nosotros entre lunes y martes, pudo haber sucedido el hecho de que de repente se fue por tierra en vehículo diplomático. De ser así,
en teoría, la policía, inclusive la policía de migración, no puede pues acceder al interior de ese vehículo, abrirlo ni mucho menos, porque entiendo que no es posible hacerlo. Pudo haber sido por ahí entonces la fuga. Así es, pudiera haber sido por ahí. Si ese fue el caso, de comprobarse eso, tendría que también pedírsele al embajador venezolano declararlo no grato y que se regrese a su país, porque hubiera estado Venezuela aconchavado con Argentina y con la señora Duarte y la gente pues de Revolución Ciudadana para que se fugue del país, a pesar de que hay una condena que está sentenciada, está terminado el proceso judicial y ella le corresponde cumplir con la sentencia. ¿Hasta dónde puede escalar esto, Eduardo? Bien, Benjamín, gusto de saludarte una vez más. Y la pregunta mía es concretísima, para que la audiencia la pueda, y teleaudiencia, porque también somos televisión, nos pueda comprender y entender. ¿Puede una persona que está sentenciada, y esto es derecho internacional y tú lo dominas, que está sentenciada, en este caso como la señora en mención, acceder a tener asilo político? No, eso es lo que dije al comienzo. No era adecuado que la Cancillería argentina le diera un asilo político a una persona que está sentenciada. Ahí nace el problema. Con esa respuesta. El problema nace ahí y sí. Por eso debidamente el Ecuador negó el salvoconducto. Pero porque pero con esa respuesta no tiene cómo aceptar. Con esa respuesta que bien claro, por eso te la remarqué, ¿no? Con esa respuesta, sí. Y estando en la embajada en Argentina, donde pidió asilo en Venezuela, no va a pasar nada porque está protegida por los mismos que la sacaron fuera del país, ¿verdad? Es decir, ella estaba protegida mientras permanezca dentro de la embajada argentina. Si ella ha salido subrepticiamente, digamos, y como se está suponiendo, apoyada por funcionarios de la embajada venezolana, en carro diplomático venezolano, y con eso haya podido atravesar la frontera de Ecuador con Colombia y de Colombia con Venezuela, eso es lo que tenemos que saber, porque ahí también la complicidad y el ataque contra la diplomacia, contra el Ecuador, contra el sistema judicial ecuatoriano, contra el sistema de justicia, contra el derecho ecuatoriano a castigar a los corruptos, viene no solo de Argentina, sino también de Venezuela. Como sabemos, ellos son políticos, son gobiernos muy politizados, en donde ellos están apoyando esta tendencia de socialismo del siglo XXI y que pudieran muy bien haber estado de acuerdo con los de Revolución Ciudadana para hacer este atropello contra el sistema judicial ecuatoriano y contra la diplomacia ecuatoriana. Yo no sé hasta qué punto, Benjamín, le saluda Wendy Quinde, yo no sé hasta qué punto, en este caso, la diplomacia o la Casa Diplomática de Argentina tenía la potestad para sacarla de la Casa Diplomática de aquí de Ecuador y ponerla en otro país. ¿Qué potestad tiene en ese sentido un país o un embajador? Porque es inaudito. No tiene. Es inaudito, no que con tiene, el cuento pero de que es que tiene asilo político, entonces bueno, como no la dejan salir de este país, la vamos a sacar, como usted lo decía, con eso es insólito, y la eso vamos no, a poner en otro país, amigo. Eso no es lo correcto, eso no debió haber sucedido. Y aquí está presumiendo Eduardo, o al menos hay información, según lo que Eduardo nos ha dicho, que ha habido un evento en la embajada argentina donde acudieron funcionarios de la embajada venezolana y que digamos, los cómplices no sean solamente los de la embajada argentina, sino también los de embajada Venezuela, para atacar al sistema judicial ecuatoriano y a las normas legales internacionales. ¿Y en qué tipo de delito incurren el hecho de haber utilizado, si es que lo han utilizado, vehículos diplomáticos de ambos países? Bueno, digamos, no hay un delito como tal, pero eso es, digamos, completamente contra las reglas de la diplomacia. Digamos, el solapar o el asociarse para que un condenado en Ecuador
a tener una sentencia por corrupción salga subrepticiamente del país. Evidentemente que si eso se puede comprobar, hay, como digo, la posibilidad de que también, digamos, pidamos la salida del país del embajador venezolano. Pero esto es un problema político, nuevamente. Digamos, los dos países, si es que Venezuela y Argentina están actuando de esa manera, lo están haciendo muy mal, en contra del derecho internacional. ¿Y cómo podrían ser sancionados estos diplomáticos en cada uno de sus países por en sus países no los van a sancionar. Por ejemplo, por solapar, por ejemplo, trasladar a una persona que está sentenciada y darla a fugarse. Sería aceptar ellos recibieron disposiciones. Sería el aceptarlo. Sería los gobiernos que le dijeron, los gobiernos. Ahora, ¿hasta dónde, ingeniero Rosales, hasta dónde podría escalar diplomáticamente este problema entre Ecuador y Argentina? Yo no creo que va a escalar mucho más. No creo que quepa que rompamos relaciones, porque hay muchos otros asuntos que tienen que ver comerciales entre los dos países. Podrían simplemente cambiar a los diplomáticos. Cuando hubo un ataque, les pongo el ejemplo. Cuando hubo la acusación del gobierno de Correa contra Colombia, no solo se retiró al embajador, sino que se rompieron relaciones, se perdieron asuntos comerciales, dejamos de exportar arroz a Colombia, se hizo mucho daño. Quizás en esa ocasión también debió haber sido retirarse el embajador, pedirle que salga el embajador colombiano, pero no llegar más allá. Yo en este caso creo que las cosas no deben de llegar mucho más lejos. Sencillamente hay una situación muy crítica con la relación diplomática con Colombia, con Argentina, perdón, y si se comprueba la participación de Venezuela, también debería de haber con Venezuela, pero no creo que quepa que rompamos relaciones o que lleguemos más allá de eso. Muchas gracias, querido Benjamín, te mandamos un abrazo, seguiremos conversando Dios mediante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Wendy y todos los que hacen y 99. Un abrazo, Benjamín Rosales. Sí. 18 horas con 20 minutos. Hace escasos minutos, los asambleístas proponentes Viviana Veloz de UNES, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Mireya Pazmiño de la CONAIE, o sea, debe ser Pachacuti, porque CONAIE no tiene su bloque